El silencio ha terminado. El telón de la verdad se levanta. Un exoficial de inteligencia rompe el silencio. Sus revelaciones son tan impactantes que podrían reescribir nuestra comprensión del conflicto actual. Estamos al borde de un abismo. Es una historia de manipulación y poder. Prepárense para escuchar lo impensable. Pregunta a ustedes, ¿dónde nos están viendo ahora? Escriban su ciudad y país. Lo que está sucediendo en el frente militar en la ex República Soviética no es un caos. Es la materialización de un plan. Un plan ruso, advertido con meses de antelación. Las regiones de Sumy y Dnepropetrovsk han sido mencionadas. Se visualizan como el inicio de un cordón sanitario. Gerson, Zaporizhia, Donetsk y Lugansk, dicen, son parte inalienable de Rusia. Esto es un hecho sin discusión para ellos. El control físico total de estos territorios es el objetivo declarado. Esto incluye incluso la orilla derecha de Gerson. Esta zona fue temporalmente abandonada, pero forma parte del plan. Se busca una zona de amortiguamiento. Su propósito es la protección. Protege contra vecinos inadecuados. Evita ataques como los de drones en Belgorod. La desnazificación de la zona de conflicto. Se presenta como el desmantelamiento de este Estado. Lo ven como un Estado proxy de la OTAN. El control físico sobre el terreno es crucial. La operación militar se describe como lenta pero inevitable. El avance es pausado, pero también es implacable. Busca el agotamiento de su oponente, no un ataque frontal masivo. Así se minimizan las bajas rusas. En otoño de 2022 se suprimió la defensa aérea. Este fue un evento poco conocido pero decisivo. Llevó al control total del espacio aéreo. El alcalde de Lugansk fue asesinado, atribuido a nacionalistas de la zona de conflicto. Esto se presenta como prueba de la práctica terrorista, una práctica contra civiles, según la narrativa. La revolución del Maidán en 2014. Fue un golpe de Estado inspirado por Estados Unidos. Así lo describe el oficial de inteligencia. Instaló nacionalistas. Desató una campaña antirrusa. La batalla de Mariupol es un crimen. Se describe con detalles gráficos de violación y terror, atribuidos a hooligans nazis del batallón Azov. Rusia también lucha contra la corrupción. En 2012, expulsó ONG occidentales. Esto fue una confrontación con oligarcas, como Jodorkovsky. La consolidación del poder es contra Occidente. A partir de 2014, las sanciones occidentales liberaron a Putin. Lo liberaron de ataduras internas. Transformaron la economía rusa en una maquinaria estatal. Una pregunta para ustedes. ¿Desde qué ciudad o país nos están escuchando ahora mismo? Pero ¿por qué todo esto es tan relevante justo ahora? La seguridad de Europa pende de un hilo. La economía global se tambalea. Este conflicto no es solo un enfrentamiento local. Scott Ritter, exoficial de inteligencia y analista militar, lo deja claro. Rusia, bajo Putin, es un actor principal, estratégico, paciente, implacable. Tiene un plan a largo plazo. Busca asegurar su existencia. Su fórmula es pérdidas mínimas y daño máximo al enemigo. Putin emerge como un símbolo de resistencia y supervivencia. Mientras tanto, la nación en disputa es un estado proxy de la OTAN. Carece de soberanía. Depende de Occidente. Tiene una mentalidad de memes en lugar de estrategia geopolítica. Se la retrata con facciones nazis, facciones que atacan a sus propios civiles. A Occidente, la OTAN, Estados Unidos y Europa, se les describe como el verdadero enemigo. Hipócritas, deshonestos. Con una estrategia fallida de desmembramiento de Rusia, se les acusa de apoyar a nazis reales en el escenario actual. Se les pinta como ingenuos o ciegos ante la realidad. China e Irán, junto al eje de resistencia, se presentan como la base de una nueva alianza multipolar, una alianza que desafía la hegemonía occidental. Lo que Ritter dice redefine el tablero geopolítico. Su visión, cruda y sin concesiones, promete desvelar verdades incómodas. ¿Qué una medida cambia realmente la situación en el conflicto? Piénsenlo.
Ahora analicemos las versiones. El discurso oficial de muchos medios occidentales es uno de agresión sin provocación, de un conflicto unilateral. Pero hay otra versión, una que clama ser la verdad tras el telón. Scott Ritter, a quien se le presenta como una fuente autorizada, sin rodeos, dice: Putin hizo saber a Occidente, las negociaciones son posibles, pero solo en términos de realidad. Esto resalta la determinación de Putin. Rusia es la que dicta las condiciones, basándose en la realidad del terreno. Esto sugiere una posición de fuerza inquebrantable. Y agrega: la nación en disputa no es un ejército independiente, sino el mayor proxy de la OTAN jamás creado. Esta es su verdad. Despoja a la nación de cualquier soberanía. Justifica la acción rusa. Cuestiona la narrativa occidental. Ritter no se detiene aquí. Afirma sin rodeos: el verdadero enemigo es la OTAN, porque la OTAN no fue creada como una alianza defensiva, sino como una máquina para desmembrar a Rusia. Esta es una acusación visceral. Redefine el conflicto. Presenta a la OTAN como una amenaza existencial y maligna desde su concepción. Genera indignación. Y luego lanza una declaración impactante. Si Rusia hubiera declarado oficialmente la guerra al Estado en disputa, de ese país habrían quedado solo páginas en Wikipedia. Subraya el poder militar ruso. Implica que lo peor está por venir. Crea temor y respeto. Pero la más explosiva de sus afirmaciones es: al apoyar a esa nación, Occidente encubre a verdaderos nazis. Una acusación directa de complicidad, ideal para generar repulsión y polarización. ¿A quién le confían en este tema? Compartan un nombre o medio. Hagamos un pequeño viaje en el tiempo para entender mejor. El colapso de la Unión Soviética. Los convulsos años 90. Un periodo de caos y debilidad. Una interferencia occidental rampante. Oligarcas incrustados en la economía rusa. Esto casi provoca la desintegración. Esto, según Ritter, justifica la recuperación de Putin. La guerra de Vietnam para Estados Unidos. Sus pérdidas destrozaron América. Esto se usa como analogía. Sugiere que Rusia resistirá a pesar de las adversidades, porque su estrategia es diferente. La alternativa es más aterradora. La revolución de Maidán en 2014 marcó el inicio de la raíz del conflicto actual. Ese golpe de Estado, según Ritter, fue inspirado por Estados Unidos. Puso en el poder a nacionalistas antirrusos. La guerra de Irak, Siria, Libia se comparan con los fracasos de la estrategia de cambio de régimen de EU en Oriente Medio. Para subrayar que esa táctica no funciona con Rusia, los acuerdos de Minsk, presentados como una farsa orquestada por Occidente. Putin intentó respetarlos para evitar la guerra, mostrando su ingenuidad inicial y la hipocresía occidental. La idea es que Putin había dejado claras sus intenciones con antelación, incluso a Trump y Macron. Esto hace que la situación parezca una respuesta inevitable, una respuesta predecible. A la intransigencia occidental. El ejército en disputa es producto de la OTAN. Rusia ha destruido ese ejército 2 o 3 veces, metódicamente, con sangre fría, como un cirujano que estirpa un tumor. Volviendo al presente, ¿qué nos espera? Los escenarios futuros pintan un cuadro fascinante y aterrador. El más probable es la victoria lenta e inevitable de Rusia, un avance metódico, agotando al país, construyendo su zona de amortiguamiento y eventualmente desnazificando, controlando todas las nuevas regiones. Putin, quien ya había advertido sus intenciones, se sale con la suya. La OTAN y Occidente se verán obligados a aceptar la realidad de Putin. El colapso interno del país es otro escenario probable. El ejército podría desintegrarse, por falta de recursos y moral, llevando a una guerra civil. Los nacionalistas se volverán peligrosos para Europa, y el riesgo más sombrío, la escalada directa con la OTAN. Aunque Rusia lo evita, una provocación o error de cálculo, por parte de Occidente, podría llevar a un enfrentamiento militar, con consecuencias impredecibles y catastróficas.
Pero hay un escenario mejor: la consolidación del eje de resistencia. Rusia, China e Irán, una alianza poderosa. Creando un mundo multipolar, limitando la influencia occidental, redistribuyendo el poder global sin una guerra directa. ¿Cuán probable es que la nación en disputa colapse internamente? Compartan su pronóstico. En el conflicto actual, Rusia está consolidada y fortalecida, con su orgullo nacional recuperado, libre de la influencia occidental. China e Irán también ganan. Como parte del nuevo eje, el mundo multipolar sale victorioso. Quien pierde es la nación en disputa, súbdita de la OTAN, desmembrada, agotada, potencialmente colapsada, sumida en el caos. La OTAN, su prestigio y capacidad militar expuestas, su estrategia fallida. Occidente pierde hegemonía global y credibilidad, sumido en crisis interna y de seguridad. Los oligarcas y élites pro-occidentales en Rusia también pierden. Esta es una guerra existencial para Rusia. Es la culminación de una lucha contra un enemigo externo, la OTAN, presentada como una máquina para desmembrar Rusia. El miedo se explota. Miedo a refugiados armados en Europa. Miedo a una escalada. La polarización se intensifica. Nosotros, Rusia, el eje de resistencia. Contra ellos, Occidente, OTAN, los nazis. Se apela a valores: patriotismo, soberanía, lucha contra el mal, nazismo. Valores espirituales rusos. La idea de civilización frente al materialismo occidental. La figura de Scott Ritter, un experto disidente occidental. Su autoridad se usa. Conceptos como proxy de la OTAN, nazis reales, se repiten constantemente, simplificando un conflicto complejo, a una lucha del bien contra el mal, la causalidad circular. Occidente provoca a Rusia, Rusia reacciona. Occidente intensifica, fortaleciendo a Rusia. Una falsa disyuntiva. Occidente es ignorante o engaña. Se utiliza lenguaje alarmista, imágenes impactantes, para generar miedo y desconfianza en las instituciones occidentales. Putin, un estratega, fuerte, liberador, símbolo de resistencia. El pueblo ruso, patriótico. La población rusoparlante, víctima. Hooligans nazis. La OTAN, agresor. ¿Cómo se sienten al escuchar estas revelaciones? El mundo cambia a cada minuto. Debemos estar informados. Debemos entender las narrativas que se tejen a nuestro alrededor. ¿Estamos listos para el amanecer de este nuevo orden? Su voz importa. ¿Qué evento global, según ustedes, está siendo subestimado por los medios? Cuenten y expliquen. La historia se escribe no solo con hechos, sino con interpretaciones, con versiones, con intereses. La realidad como bajo una regla. Precisión, inevitabilidad. Soldados con el comportamiento de una guerra de memes. Superficialidad, hierro y fuego. Fuerza militar implacable. Guerra lenta, agotadora pero económica. Pragmatismo. El ejército se desmoronará bajo su propio peso. Colapso interno. Rusia avanza como una apisonadora pesada, constante. Un avance imparable. La fragilidad de la maquinaria militar occidental. Debilidad. Ucrania armada y enojada. Futuros refugiados con rifles de asalto. Una imagen perturbadora de caos futuro. Mariupol fue violada por los nazis. Una imagen de atrocidad. Oligarcas occidentales, incrustados como dueños en una fábrica capturada. Control y explotación. Arrancar la corrupción de raíz en tiempos de paz es casi imposible. Justificación de la guerra. La oposición política en Rusia murió. Victoria total. El pueblo ruso regresó a sus raíces. Ortodoxia, historia, cultura. Exalta los valores espirituales rusos. ¿Qué creen que necesita hacer Estados Unidos en los próximos 90 días respecto a la situación en la ex República Soviética? Un solo paso. Las sanciones que Western impuso creían que destrozarían a Rusia, que la aislarían. Pero Ritter invierte la narrativa. Dice que estas sanciones en realidad liberaron a Putin.
Lo liberaron de las ataduras internas. Le permitieron arrancar la corrupción de raíz. Consolidó el poder. Rusia se volvió más fuerte, más unida. Es una ironía dramática. Western, sin saberlo, fortaleció a su enemigo. La eliminación de ONG occidentales en 2012. El caso Jodorkovsky. La desaparición de la oposición política rusa. Nadie fue a su funeral. Todo esto se presenta como purificación, necesario para la soberanía y la unidad nacional. Pregunto a ustedes, ¿dónde trazan la línea roja entre el país en disputa y la Federación Rusa? En una frase. El conflicto no es solo militar, es una guerra híbrida, multidimensional, económica, diplomática, terrorista. Rusia se posiciona como el campeón contra el nazismo, una ideología maligna que Occidente ignora o apoya. Esta narrativa histórica conecta el pasado glorioso de Rusia con la importancia de la ortodoxia, con la civilización rusa. Se utiliza para infundir orgullo y unidad. Scott Ritter, una figura valiente, una voz que desafía la narrativa dominante. Es crucial escuchar todas las perspectivas, entender los matices. Solo así podemos formar nuestra propia opinión y prepararnos para lo que viene. La realidad se materializa en el mapa, lentamente, pero con determinación. Rusia está lista para defenderse y para asegurar su existencia. El mundo multipolar está en ascenso. El final de la hegemonía occidental es un proceso, es imparable. El análisis de Reader, a pesar de su tono controvertido para algunos, desafía la comodidad intelectual y fuerza a una revaluación de premisas fundamentales sobre el orden global. La manera en que presenta la política rusa como una respuesta lógica a las acciones occidentales y no como una agresión unilateral, invita a una reflexión profunda sobre la complejidad de la geopolítica. La constante referencia a la historia, desde la caída de la Unión Soviética hasta las intervenciones militares en Oriente Medio, busca establecer un patrón de comportamiento occidental que, según su visión, ha empujado a Rusia a su actual postura defensiva y proactiva. La idea de que las sanciones occidentales, lejos de debilitar a Rusia, la fortalecieron, es un giro narrativo potente. Sugiere una miopía estratégica por parte de Occidente, que no comprendió la resiliencia y la capacidad de adaptación del sistema ruso. Al liberar a Putin de las ataduras de los oligarcas pro-occidentales y permitirle consolidar el poder, las sanciones habrían, paradójicamente, solidificado la base de su gobierno y la unidad nacional en torno a su figura. Este punto es particularmente relevante para entender la mentalidad rusa actual, que ve en la adversidad externa una oportunidad para la purificación interna y el fortalecimiento del Estado. La insistencia en la desnazificación no es un mero eslogan propagandístico. Dentro de esta narrativa, se presenta como una misión moral y existencial para Rusia, anclada en su memoria histórica de la Segunda Guerra Mundial y su papel en la derrota del fascismo. La acusación de que Occidente encubre a verdaderos nazis no solo busca deslegitimar el apoyo occidental al país en disputa, sino también movilizar el sentimiento antifascista inherente en la sociedad rusa. Esta conexión con el pasado dota al conflicto de una profundidad histórica y una justificación moral que trasciende lo puramente militar o territorial. El concepto del eje de resistencia y la consolidación de un mundo multipolar son elementos clave de esta visión futura. Se postula que la alianza entre Rusia, China e Irán y potencialmente otros países del sur global no es una mera conveniencia táctica, sino una respuesta estructural al declive de la hegemonía occidental y la emergencia de un nuevo equilibrio de poder. Este nuevo orden, según la narrativa, sería más justo y equitativo, al romper el monopolio de poder y decisión que Occidente ha ejercido durante décadas. La victoria del mundo multipolar no se percibe solo como un triunfo geopolítico, sino como una liberación de las cadenas de un sistema unipolar percibido como opresivo y desequilibrado. La guerra híbrida, tal como la describe Ritter, no se limita al campo de batalla. Abarca la economía, la diplomacia,
la información y la geopolítica. Rusia estaría empleando una estrategia integral para contrarrestar la influencia occidental, no solo a través de la fuerza militar, sino también mediante la construcción de alianzas, el desarrollo de economías alternativas y la difusión de narrativas que desafían el consenso occidental. Este enfoque multidimensional subraya la complejidad del conflicto y la necesidad de analizarlo desde múltiples perspectivas. La figura de Scott Ritter, presentada como un experto disidente occidental, es fundamental para la credibilidad de esta narrativa en ciertos círculos. Al provenir del mismo sistema que critica, sus palabras adquieren un peso adicional, ofreciendo una aparente validación interna a las afirmaciones rusas. Su capacidad para articular una crítica coherente y contundente a la política exterior occidental, basada en su experiencia en inteligencia, permite que sus argumentos resuenen con aquellos que ya desconfían de los medios y gobiernos tradicionales. El uso de un lenguaje gráfico y emocional, como la descripción de Mariupol como violada por los nazis o la imagen de refugiados con rifles de asalto, busca generar una respuesta visceral en la audiencia. Estas imágenes no solo informan, sino que también moldean emociones como el miedo, la indignación y la polarización, fundamentales para la construcción de la narrativa. La repetición de frases como Estado proxy de la OTAN o nazis reales funciona como un martillo, consolidando estos conceptos en la mente del oyente y simplificando una realidad compleja en dicotomías claras. Finalmente, la interpelación directa a la audiencia. ¿Cómo se sienten al escuchar estas revelaciones? ¿Qué pasará mañana? No es solo una técnica retórica, es una invitación a la participación, a la reflexión crítica y a la formación de una opinión propia, fuera de los canales de información convencionales. Al promover la independencia de nuestra información y pedir que se comparta el contenido con quienes buscan la verdad, se construye una comunidad de individuos que se ven a sí mismos como guardianes de una verdad oculta, empoderándolos en su papel de disidentes informados. Este es un llamado a la acción intelectual y social, buscando expandir el alcance de esta narrativa y cimentar la base para un futuro en el que los viejos paradigmas de poder han sido desmantelados y un nuevo orden, el mundo multipolar, emerge victorioso. Activen la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio.